Bueno, ya estamos en el aire, ya estamos conectados aquí con Jorge Altamira. Buenas tardes, Jorge Altamira. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Pero muy bien, con mucho calor aquí en Paraná, pero bueno, ya falta poquito. ¿Y adentro de la radio también? No, acá dentro de la radio tenemos aire acondicionado, tenemos todas las comodidades por suerte. Es un espacio que ya lleva Bueno, 25 años, hace que está FM Cambalache acá en el aire. Saludos por la conquista laboral del aire acondicionado. Pero usted sabe que mucha gente ahora tiene aire acondicionado y no lo puede usar, porque se disparó tanto la boleta de la luz que conozco muchísima gente que lo tiene apagado. Pero supongo que el aire suyo no lo pagará usted. No, lo paga el aire acá. Bueno, por eso. Bueno, es una conquista laboral. Jorge Altamira, esta semana han pasado algunas cosas, por ejemplo, estuvo el tema que se sancionó en la Cámara de Diputados, este ajuste a los jueces, que por lo que yo he investigado prácticamente no es algo que tenga mucha diferencia, porque es apenas que en lugar de tomarse como referencia el último año trabajado, es un promedio de los últimos 10 años. Hubo mucha controversia por el tema de la actuación de los diputados del Frente de Izquierda Trabajadores U, porque dieron quórum. Y como siempre es como que no se le informa muy bien a la gente, inclusive en el gasto, creo que es un gasto mínimo. Y esto es algo que había pedido inclusive el Fondo Monetario Internacional, que ya lo venía pidiendo hace un tiempo. ¿Cuál es la visión al respecto sobre este tema? Bueno, no, coincido con lo que usted dice. Nosotros hemos publicado la información esta del año pasado en que Christine Lagarde le pide a Duhovne que comience a atacar estos regímenes especiales. Probablemente estamos primero los jueces porque, digamos, es el hueso más fácil de tragar. Pero entre los regímenes especiales están los cifuerzas, están docentes, están investigadores científicos, están docentes universitarios, y ese, digamos, es el objetivo. Acuérdense que los primeros días del mandato del gobierno de Alberto Fernández hubo una tentativa de suprimir el sistema de jubilatorio docente, el 82% móvil que tienen sobre el salario oficial, ¿no? Independientemente de todos los no remunerativos que le van adicionando. Por lo tanto, es como usted efectivamente dice, y nosotros hemos tomado una posición en el mismo sentido que usted acaba de explicar. ¿Y cómo ve esta actitud del Frente de Izquierda U, que terminó dando quórum para que se pudiera sesionar? Bueno, en primer lugar, déjeme que le diga algo agregando a lo anterior. Sí, cómo no. Hoy en una entrevista radial, el presidente de la Nación habló de transferir los juzgados laborales a la capital. Ya fui advertido por muchos compañeros, tanto trabajadores como algunos abogados, que pasar el juzgado laboral a la reta significa realmente un gran ataque a los derechos de los trabajadores, porque hay muchos litigios de orden laboral. Y esto forma parte de un acuerdo que Alberto Fernández armado con Horacio Larreta desde un comienzo, también forma parte del FMI. Respecto a su pregunta sobre la posición, no, nosotros hemos criticado esta posición, se lo voy a decir en una frase. La izquierda socialista, obrera, no le da quórum a ningún gobierno capitalista. Naturalmente que en principio puede haber excepciones que en este momento no se me ocurren, pero solo un necio puede descartar circunstancias que lo obliguen a actuar de un modo especial. Pero la izquierda no le da quórum a ningún gobierno capitalista. La izquierda debe empeñarse en explicar que quiere desplazar al régimen capitalista. Si en lugar de de desarrollar esto, le da quórum, está apañando al sistema, y máximo en un caso en que esta misma izquierda del FITU denuncia la reforma que envía el gobierno al Congreso como ridícula, migaja, menor, etcétera, etcétera,
no recuerdo si la denuncia como parte de un acuerdo con el FMI, pero que parte del acuerdo con el FMI es un hecho público. Entonces, no, realmente es una posición que va contra los principios, va contra la estrategia de luchar por un gobierno de trabajadores, no es un detalle menor, y nosotros hemos expuesto nuestra posición al respecto. Y después otra noticia que se podría decir de la semana, bueno, que finalmente en la mayor parte del país, exceptuando en Chubut y en algunos otros lugares, el lunes van a empezar las clases, porque se llegó a un acuerdo salarial que fue realmente mísero, y es un poco inexplicable. Más cuando Bueno, esa me parece que es la gran noticia de la semana, si uno mira la otra cara de la moneda, porque estamos en febrero, el gobierno subió en diciembre, en 90 días ya ha habido pronunciamientos en contra de este acuerdo salarial, muy importantes en la provincia de Buenos Aires, Escobar, La Matanza, otros distritos que, bueno, que ahora no tengo presente, pero son varios más. Mar del Plata, es inminente una huelga general en Salta. Hay un movimiento autoconvocados en Tucumán que ha arrancado en principio una huelga general y la burocracia del sindicato lo ha negociado, si se puede decir así, con una conciliación obligatoria que declaró el gobierno. Algo que en este caso es realmente una estafa porque el gobierno es la parte patronal de los docentes. De modo que el que le quiere imponer el acuerdo a los docentes es el que declara por facultades que le da el sistema de estatización sindical en Argentina la declaración de conciliación obligatoria. Lo que usted dijo en Chubut, hay en desarrollo muchas asambleas en Santa Fe. Vamos a ver el pronunciamiento que va a surgir de todas ellas en una gran cantidad de rechazo. Vamos a ver si son mayoría o no. Santa Fe es una provincia absolutamente relevante y su movimiento docente muy combativo. Por lo tanto, al lado de la observación suya que comparto, y agrego también que el Frente de Unidad Docente de la provincia de Buenos Aires, en principio se rompió, si se puede llamar así, porque la Federación Bonaerense, esta que es el segundo en importancia, el segundo sindicato en importancia, y UDOCBA rechazaron el acuerdo, pero han dicho que no van a tomar medidas de fuerza. Con lo cual queda sembrado, digamos, un terreno de conflictividad y de lucha. Para un gobierno que se le están cayendo todas las acciones, todos los bonos. Sí, hubo un problemita con la transmisión. Acá estamos de nuevo conectados con Jorge Altamira. Continúe con el tema, Jorge, que estaba muy interesante. Estamos hablando de la lucha docentes. ¿Le hablé de aceiteros también? ¿Se recogió esa parte? No, estaba hablando de sí los quiebres que se estaban armando en distintos lugares en el sindicalismo docente, ¿no? Por todo este tipo de propuestas. Bueno, no, en este caso, en el sindicato en el sentido de que la Federación Bonaerense como el UDOCBA decidieron no tomar ninguna medida de fuerza, pero han rechazado el acuerdo. Ajá. Quiere decir que esto siembra un terreno de luchas ulteriores, aunque no pasa de ser una maniobra política. Y después le agregaba también las resoluciones del sindicato docente, del sindicato de aceiteros en el área exportadora del puerto de Rosario y San Lorenzo, de ir a la huelga en defensa de las paritarias y en defensa de sus cláusulas de ajuste por inflación. Bueno, vamos a pasar un poquito porque tengo tantas preguntas de los oyentes que no creo que tampoco llegue a dar a todos, pero bueno, vamos a tratar de cumplir con todo. Por ejemplo, yo tengo acá una oyente española, que a usted no lo conocía, pero lo escuchó el otro día, entonces, bueno, es como que se enganchó, y más por el tema de que en España que haya un partido troquista es algo muy curioso, ¿no? Entonces ella es de España, de Las Palmas, Gran Canaria, se llama Loli Monagas, y le pregunta:
desde la mirada también europea, que es un poco diferente a la de aquí, ¿no? ¿Puede la política actual hacer algo por el desarrollo de los valores humanos que son la condición indispensable para una convivencia pacífica y responsable? Bueno, mire, la pregunta es muy significativa. Ahora, en este momento la aviación está bombardeando el norte de Siria y la aviación siria le está respondiendo, es decir, que hay masacres en el Medio Oriente. Hay una huida en masa de refugiados en Turquía hacia Grecia, donde esta semana hubo una suerte de levantamiento por el maltrato de los migrantes y refugiados por causa de las guerras en Grecia. Los presupuestos militares crecen, la violencia política crece también, la represión de carabineros en Chile. Entonces, es claro que la política actual no puede hacer nada por los derechos humanos. Acá hay que terminar con el gobierno de las oligarquías financieras y capitalistas y tenemos que pasar incluso a una república universal, es decir, abolir las fronteras nacionales y crear una república internacional que solo puede ser socialista, porque a diferencia de la clase capitalista que compite por el control del mercado para acrecentar sus beneficios, los trabajadores solamente pueden progresar a través de la colaboración. Es por otra parte lo que seguramente van a reclamar el domingo, por un lado, en el Día Internacional de las Mujeres, el movimiento de mujeres más masivo que se haya conocido, y en algunos países el día 9, el lunes, está anunciada una huelga general convocada por el movimiento de mujeres. Ajá. Es decir, si queremos tener esa política humana, tenemos que darle fuerza a rebeliones populares como Chile, rebeliones populares como Colombia, este gran movimiento de mujeres y las huelgas que se empiezan a desarrollar en Argentina en contra del acuerdo con el FMI y en defensa de las conquistas de los trabajadores. Enganchando un poquito, ¿no? El tema que usted ha tocado, tengo una pregunta acá de Elena Leticia, que quedó de la semana pasada, ella es de Santa Cruz, y le pregunta a usted, ¿qué opina de los movimientos feministas si aportan a la lucha social? ¿Por qué piensa que tienen tanta fuerza como movimiento en este momento? Sí, yo creo que es indiscutible la fuerza que ha adquirido la lucha de las mujeres, ¿no? ¿Usted qué opina? Bueno, eso es lo que yo resalté recién. Yo ubico a este movimiento masivo de mujeres que tiene un par de años dentro de un marco de rebelión popular, que no se limita, digamos, al movimiento de mujeres, pero acá tiene una expresión muy poderosa. La mujer resume un conjunto de opresiones de orden de género y de orden social, es decir, que las resume, es además algo histórico, es decir, la sociedad de vida en clases ha convertido a la mujer en una esclava doméstica, algo que se acentúa con el capitalismo, y bajo el capitalismo la ha convertido en una esclava sexual a través de la trata y del negocio de la prostitución amparado por bancos y por estados. De manera que es una rebelión. Sí. Ahora, dentro del movimiento de mujeres hay muchas corrientes políticas, incluso aquellas que no tienen carácter partidista, por la concepción que exponen de lo que debe hacer el movimiento de la mujer. Nosotros pertenecemos a una corriente socialista, pertenecemos a un movimiento histórico de la clase obrera y abogamos por la unión de las mujeres trabajadoras en el conjunto de la clase obrera por el derrocamiento del capital y el establecimiento de un gobierno de trabajadores. Y hablando un poco de historia, hay un par de preguntas que le mandan sobre su visión sobre la historia bastante reciente de acá del país y que inclusive quizá encierra una crítica a cuál fue la posición del troquismo. Por ejemplo, Gustavo Moreno, que es de Ranela, le pregunta ¿cuál fue su posición en los 70 con respecto a la lucha armada y cuál es la actual? En los 70 estaba en contra y ahora también.
no hay que confundir la violencia revolucionaria con la lucha armada de algunos grupos políticos que actúan con total independencia de si las masas se movilizan y participan en esa lucha armada o no. La crítica no es a la lucha armada como tal, sino a la pretensión de grupos políticos minoritarios de suplantar la acción revolucionaria de los trabajadores por sus propios designios. En la Argentina, tuvimos además un movimiento armado que propugnó, defendió el retorno de Perón al gobierno del país. Y después lo echaron de la plaza. Así no, fue. no, echar de la plaza no es nada. Ese es el gobierno que organizó las 3A. Sí, sí. Casualmente entonces, en estos días se desclasificaron unos documentos, pero en estos días, hará 3, 4 días, donde, bueno, quedó perfectamente a la vista de cualquier mundo, que fue el general Perón en ese momento quien dio la orden de armar la AAA y comenzar la lucha, digamos, paramilitar, ¿no? En estos días se desclasificaron los documentos. Por supuesto, pero quiero advertir que el 17 de 1972, el único partido político que denunció que el retorno de Perón al país era para acabar con el ciclo de luchas del Cordobazo, fue nuestro partido. Todos los demás partidos, aquellos que naturalmente apoyaban a Perón porque eran peronistas, y otros de izquierda, saludaron de una u otra manera el retorno de Perón, en el sentido de que era una conquista democrática porque estaba proscripto y estaba privado de sus derechos políticos, pero no advirtieron lo principal, que era una operación política de una dictadura militar que se derrumbaba para rescatar el sistema y que por lo tanto venía con un perfil reaccionario. Eso, el único que lo denunció fue nuestra corriente del Partido Obrero. Ahora hubo una fracción que pertenecía al troquismo, la fracción roja, puede ser, yo hablo un poco de memoria, que se había unido a la lucha armada a través del ERP. Y eran troquistas. El ERP mismo tiene su origen en un acuerdo con distintos sectores internacionales trotskistas y nacionales también. La fracción roja nace cuando el núcleo mayoritario de la dirección del ERP decide abandonar toda referencia al trotskismo. Pero la referencia al trotskismo original parte del mismo Santucho que estaba afiliado a lo que se conoce como el secretariado de la Corte Internacional. Y bueno, sobre un poquito también todo está vinculado con todo, ¿no? Porque acá Pedro Bus, que es de Lucila del Mar, él pregunta si esta decadencia de la izquierda del FIT Unidad, más, que es lo mismo hoy, ¿no es acaso por no haber comprendido los 70? Bueno, si me dice lo que teníamos que haber comprendido, fenómeno. Y él cuestiona un poco que ustedes no hayan apoyado la lucha armada en ese momento y todo el movimiento revolucionario que se daba a través de eso. Fue un fracaso completo. Que me perdone el compañero de la Lucila del Mar. La lucha armada de los 70 es indefendible a la luz de todo el proceso histórico. Es una lucha de grupos que se arrogaron a sí mismos una función de política militar que no correspondía o que no organizaba a los trabajadores. Mire, le voy a dar le quiero, si me da 2 minutos, le cuento una polémica. Le cuento la polémica que siempre reivindico con los compañeros del PRT de la época. La cuestión de la lucha armada no se planteó simplemente en los 70, fue el debate político que se dio a partir de 1966 por la instauración de la dictadura de Onganía. Entonces lo que se discutió en la izquierda es cómo derrocamos la dictadura esta. Estaban los que opinaban que había que formar grupos armados y que el pueblo se iba a despertar por las acciones armadas de algunos grupos. La corriente del Partido Obrero sostuvo que Onganía iba a ser derrocado
por una insurrección popular, que había que alentar en los trabajadores la perspectiva de terminar con la dictadura bajo la acción directa de las masas. Y eso fue lo que ocurrió en el Cordobazo. Por lo tanto, la perspectiva de Lerp y de Montoneros ya estaba fallada de origen, porque el problema de quién acababa con la dictadura estaba resuelto. Era la clase obrera a través de paros activos y huelgas generales, que naturalmente tenía que completarse con una organización política, en todos los aspectos, incluso el militar, para tomar el poder. Pero tenía que ser la clase obrera la protagonista, y no grupos diferentes armados, Fracción Roja, ERP, Poder Obrero, y Montoneros, que era una agencia del peronismo. Entonces, lo único que ha fracasado, efectivamente, es esta lucha armada, como lo prueba que los sucesores políticos de estos movimientos, los que hoy se identifican con ese pasado, ocupan puestos remunerados en el gobierno actual y lo ocupaban bajo el gobierno anterior de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Se olvidaron completamente de las 3A. Siguen hablando de Perón como si lo último que hubiera hecho Perón hubiera sido el 17 de octubre del 45. Lo último que hizo Perón fue formar las 3A. Lo último que hizo Perón fue ser tolerante con los golpes militares en Uruguay y en Chile, Pinochet y el ejército uruguayo, y en Bolivia con Banzer, y aislar a la Argentina dentro de un cerco de dictaduras militares. Y no lo digo al cohete esto, porque le advierto a Alberto Fernández que si tolera la proscripción del MAS en Bolivia, si tolera que prospere Bolsonaro en Bolivia, si en lugar de apoyar la rebelión popular en Chile, apoya a los partidos que quieren ahogar esa rebelión popular, en muy poco tiempo se va a encontrar en la situación de Perón en el año 1973-74 por culpa directa de su política exterior. Está rifando, después de hablar tanto de patria grande y de unión de América Latina, la está rifando por un acuerdo con el FMI que lo libere del pago de la deuda externa durante 3 años, aunque no de los intereses. No, es tirar la pelota para adelante nada más. Y después el que venga atrás y bueno, va a recibir todo peor todavía. Pero hago la advertencia, porque hoy la cuestión de Bolivia es fundamental. El gobierno argentino tiene que denunciar la persecución y el encarcelamiento de militantes del MAS, la proscripción de candidatos en función de un proyecto fascistizante encabezada por esta presidenta que tienen ahora, con el apoyo de Bolsonaro y Trump. En cambio, Alberto Fernández le dijo a Felipe Solá que mire para otro lado para no molestar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que de cualquier modo son perjudiciales para los trabajadores de Argentina. Acá tengo una pregunta de Gabriel Veloz, una pregunta bastante intelectual, que por supuesto sé que usted está a la altura de responderla. Él es de Mar de Ajó y dice: ¿por qué no siguió el debate sobre Cuba no socialista contra Cane y el oficialismo filocastrista, donde pudiera y públicamente a través de la prensa partidaria, como lo hacía Lenin, frente contra todo el Comité Central, sería bolchevique, etcétera? Esa discusión, dice él, que es central para entender la posición equivocada de todas las corrientes trotskistas frente a las revoluciones de la posguerra. Bueno, muy bien. Yo respeto la opinión de él. Naturalmente usted la resume, o él mismo la ha resumido, porque por radio no se puede hacer más. No, yo le digo que he escrito, si entra en mi Facebook, he escrito todas las refutaciones que corresponden sobre este problema y he dejado claramente establecido mi balance histórico de la Revolución Cubana. De modo que él puede entrar, leerlo y discutirlo. Es verdad que con algunas corrientes que
también tomaron posición. No tuve oportunidad de discutirlo, pero también mi tiempo es limitado. Es decir, en un proceso de militancia cotidiana y crisis políticas recurrentes, no tuve el tiempo para dedicarle un mayor desarrollo confrontando con otras corrientes de izquierda que escribieron textos interesantes. Pero creo que cumplí totalmente. Además hay videos de charlas realmente muy exhaustivas que di en distintos locales partidarios del Partido Obrero, y son valiosas, inclusive algunas están desgrabadas. Lamentablemente no las pude publicar todavía. Acá tengo un oyente que es Pablo, que es un jujeño que vive en Buenos Aires. Dice Jorge, las fuerzas productivas están estancadas hace más de 80 años. ¿En qué se basa usted para sostener eso? No, ocurre lo siguiente, depende de lo que él entienda por fuerzas productivas. Si él analiza exclusivamente los ciclos de la economía, han ido para arriba y para abajo en distintos momentos, y eso no, eso no cuestiona nada que se diga sobre la fuerza productiva, porque las fuerzas productivas no son una categoría económica, sino son una categoría que expresa el nivel de desarrollo histórico del capitalismo. Este es el punto central de la cuestión. Usted sabe que ya se nos ha ido el 75% de la entrevista. Es impresionante hablar con usted. Bueno, pero es que usted me hace, sí, por ejemplo, esta pregunta, lo llevaría, por ejemplo, si fuera en un salón o en una local, llevaría todo el debate. Claro, no, por supuesto. Es muy difícil contestarla. No. Señalarla que no hay que confundir los ciclos económicos, porque los ciclos económicos en el capitalismo son como el latido del corazón. Van a existir hasta que se muera el capitalismo, y el oyente va a decir, no, pero mirá, el capitalismo sigue vivo. Ahora, el latido del corazón a la tercera o cuarta edad no es el latido del corazón de un joven o un niño. Saber distinguir estas dos épocas históricas es lo que permite hablar de que las fuerzas productivas bajo el capitalismo se han transformado incluso en fuerzas destructivas, como lo revelan las enormes masacres existentes, y desde el punto de vista del movimiento del capital, en la primacía de un capital ficticio, es decir, de un capital que no representa nada real y que acumula ganancias a través de la especulación financiera. Las crisis de 2007-2008 y las crisis próximas que van a venir van a poner en evidencia el carácter ficticio de ese capital. Sí, es como usted dice, yo creo que cada pregunta da para una disertación directamente. Bueno, pero los tiempos de la radio... Yo de todos modos quiero expresarle mi gratitud y hasta mi admiración por las preguntas, porque revelan reflexiones. No, hay muchas más, hay muchas más. Yo hago una selección porque es imposible. Solo que no hay el tiempo para que se desarrollen a través de una conversación telefónica por radio, nada más. Esta me quedó de la semana pasada y son de las que a mí más me gustan, porque este es un programa cultural principalmente, el mío no es un programa político, pero bueno, yo creo que la cultura no puede estar ajena a todo lo que sucede en las calles todos los días, por eso es que aparte también le doy un espacio a la política, ¿no? Y esta es de Marcelilio, de Entre Ríos. Y yo esta también la relaciono con una nota que a usted le hizo, no sé si fue el Babio Chocopar o la revista Noticias, porque mi memoria no es muy buena, donde a usted le preguntaban, bueno, ¿cómo vivía? Que usted vivía en un departamento, contó que estaba separado, en un departamento de ambiente, pero que estaba lleno de libros que no se podía caminar. No sé quién fue que le hizo la entrevista, no recuerdo. Y bueno, él le pregunta... Sí. ¿Hola? Sí. Él le pregunta... sabiendo que usted es un ávido lector, ¿no? Fuera de lo que sea política y economía, ¿qué libros lee? Y además, le gustaría su opinión sobre la literatura rusa en la época de Stalin. Y es un tema interesante porque muchos consideran que no hubo una gran producción en todo el periodo de la Unión Soviética a nivel literario. Así que serían dos preguntas. Los grandes literatos de Rusia fueron limpiados por Stalin.
de modo de que él fue un sepulturero de la cultura revolucionaria. Tengo presentes números literatos que de todos modos no necesariamente eran revolucionarios, porque en el campo de la literatura las oscilaciones políticas entre las corrientes literarias están muy variadas. De esto se ha discutido muchísimo. Naturalmente que el político revolucionario tiene una actitud de total libertad para la creación artística, lo cual no le evita dar una opinión, le impide, perdón, le evita, lo cual no le impide dar una opinión sobre sus corrientes. Ahora, evidentemente, bajo la censura política, la única literatura de cierto valor bajo el estalinismo fue la literatura clandestina. Y en una época salía lo que se llamaba samizdat, que realmente ahora no me acuerdo qué significa, y de la cual salieron inclusive en un primer momento grandes críticos del estalinismo con posiciones muy interesantes, que luego fueron evolucionando hacia el liberalismo y hacia una adaptación de la democracia occidental. Pero esos ya son problemas que escapan al ámbito de este debate. Este es el problema que tiene la clase obrera en el mundo por la carencia de una internacional propia, como había ocurrido con la primera internacional, la segunda internacional y la tercera internacional. Es decir, un faro de cosmovisión política, teórica y práctica, que orientara a los trabajadores en los problemas internacionales. El único que tiene algo parecido a eso es el imperialismo, a través de la ONU y de sus grandes publicaciones. Bueno, este muchacho es Marcel Lilio, que es de acá de Entre Ríos. Él también inclusive tiene una especie de página informativa. Y él le había hecho la segunda pregunta, que es un poco anecdótica, que es ¿qué libros lee? O sea, ¿qué libros de ficción? ¿Cuáles son sus preferidos? Si lee los clásicos. Esa sería la pregunta. No, mi literatura de ficción fue durante mucho tiempo la novela negra. Ajá. ¿No es cierto? Que es algo más que la novela policial, tanto la de Estados Unidos como la de Francia. Y lamentablemente he ido abandonándola porque el tiempo escasea. Y se enfoca más en lo político y en lo económico. Y en lo histórico, porque sí, el tema de historia es probablemente el que más me atrae, pero no es que me atrae, es el que más necesito profundizar para elaborar problemas muy complejos que va presentando la realidad cotidiana. Yo considero de que un marxista tiene que evitar como la peste la repetición de fórmulas y tiene que captar la originalidad que tienen los nuevos acontecimientos. Y para captar esa originalidad tiene que ubicarla en un marco histórico más general. Entonces, bueno, eso trato de ponerme al día. Y a veces cuando tengo un rato leo escritores, digamos de alta excelencia, como algunos ingleses, etcétera, pero realmente el tiempo me escasea. O sea, ficción, por una cuestión de tiempo, lo ha relegado a un segundo lugar. Bueno, acá tengo una pregunta de Silvia Berni, que ella es de Buenos Aires, ya saliendo del tema literario, que le pregunta: ¿cómo se dará vuelta la tortilla de este sistema cuando hay tanta ilusión en el peronismo aún? No, yo creo que estamos confundidos. Yo no veo ilusión en ningún lugar. Veo que sí hay gente que está cubierta por la intervención del Estado, de los intendentes, etcétera, en un marco de grandes dificultades, pero ilusión no. Yo viví la época del primer peronismo y eso era una ilusión política. Es decir, se suponía que era un movimiento emancipador. Alberto Fernández como emancipador no lo ve ni su compañera de vida. Que me disculpe. Entonces, por favor, no se trata de esa ilusión. Es un error de la izquierda creer que los problemas están en el peronismo y no en ella misma, que sigue creyendo que el peronismo es un problema.
El problema es la izquierda misma, que no desarrolla una actividad, en primer lugar, enérgica, sistemática, hacia los trabajadores y le da quórum al gobierno en una actitud completamente incomprensible de parte de militantes marxistas, es decir, que le da un aval político al Estado, al darle quórum a sus instituciones, una actividad enérgica que no existe en términos de contenido, y una actividad internacional, porque nosotros recientemente hicimos muy interesantes cursos de verano en un campamento de nuestra juventud. Ah, sí, me traen Ramallo. En Ramallo, y este tema de la ausencia de un internacional que ofrezca una guía general, que ofrezca, digamos, una comprensión común que los trabajadores tenemos de los asuntos del mundo, es lo que explica algo que antes no ocurría. Por ejemplo, que no haya nadie en la calle contra las masacres en Siria, que no se inunden las calles de Buenos Aires, etcétera, contra el vejamen migratorio de Trump contra los pueblos de Centroamérica, o ahora el de López Obrador contra ellos mismos. Eso hace 40 años salíamos todos a la calle a protestar y armábamos flores de quilombos en todas las embajadas. ¿No es cierto? Sí. Es decir, está ausente una guía internacional. Entonces, en esos cursos de verano, a los compañeros más jóvenes le hemos insistido en la necesidad de tener una comprensión internacionalista de la crisis mundial. Bueno, la última pregunta, porque sí, me he quedado sin tiempos, como siempre el tiempo no alcanza. Esta, como le dije de entrada, la puedo responder o no la puedo responder. En la última emisión hubo una controversia ante la pregunta de una oyente que señalaba que usted en su momento había apoyado y trabajado para un proyecto de referéndum sobre la deuda externa. Usted dijo que no lo recordaba o lo negó, Sí. y esta oyente mandó videos, que yo los vi, los videos donde usted está haciendo campaña para eso. No, además creo que me mandó algo a Facebook, muy convincente. Ajá. En primer lugar, pido disculpas por responder tan rápidamente no de algo que ocurrió en el pasado y no detenerme a pensar un poco como, digamos, correspondía quisiera. Me apresuré en decir que no. Efectivamente, en 2014, cuando se dio la crisis con los fondos buitres, el Partido Obrero no solo presentó un proyecto de convocar un referéndum contra el pago a los buitres y a la deuda y de la deuda externa, sino que hicimos una gran agitación. Sí. Aunque la política del Partido Obrero no son los referéndums, yo creo que en esa ocasión fue un acierto, porque había una verdadera crisis con relación a estos fondos buitres y el gobierno amagaba con acordar con ellos y por momentos rechazar, y no había ningún tipo de salida. Entonces hicimos muy bien en decir que los trabajadores decidan sobre esto, no que se decida por encima de la cabeza de ellos, y el proyecto que se presenta al Parlamento es un pretexto para una agitación política, porque si yo voy a una fábrica y digo hay que hacer un referéndum, y teniendo diputados, mis diputados o los diputados de mi partido no presentan un proyecto, es inconsecuente. Entonces, volviendo a ver, esto ocurrió en 2014, volviendo a ver 6 años atrás el conjunto de las cuestiones, creo que en este caso es correcto. Y vuelvo a insistir en algo que le dije al comienzo del programa. La izquierda no puede darle quórums al Estado capitalista nunca, salvo excepciones. Es decir, salvo hechos excepcionales que de golpe rompan una norma. No se me ocurre de ninguna manera cuál sería ese hecho excepcional, pero puede hacerlo. Ahora, ¿un referéndum? Sí. Yo recuerdo haber leído en Lenin una cosa que era muy razonable. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, todos los gobiernos dijeron que había un espíritu patriótico muy evidente en todos los países, lo que demostraba que cada pueblo quería ir a la guerra en defensa de su patria. Y Lenin dijo, no tengo ninguna evidencia de eso. ¿Por qué no llamaron a un referéndum? Naturalmente que lo dijo en forma retórica, pero es verdad.
Entonces, ningún partido debe decir de antemano que se va a privar de esta o de aquel arma de lucha. Usted sabe Lo que tiene a que hacer- diferencia suya, yo tengo una memoria pésima. Y cuando esta oyente hace esa pregunta, yo estaba casi seguro que ustedes realmente habían participado en ese momento. Lo que pasa es que como no estaba seguro, tampoco lo iba a decir al aire. Pero bueno, lo importante No, es reconocer cuando uno ha cometido a un mí- error o un semierror. Eso es lo importante. No, yo creo que... lo que le quiero decir es esto. A mí me molesta que yo le haya dicho que no. Le explico por qué. Porque luego, cuando vi los materiales, me acordé que lo había discutido. Bueno, pero Es decir, el que hecho con un estará poquito de que ahora lo memoria, está con un poquito reconociendo. de memoria, con un poquito de memoria, no hubiera cometido esta falta. Bueno, no es tan grave, Jorge. No es grave, pero soy tan exigente que me juré que me voy a tomar Bueno. 5 segundos o 10 segundos antes de contestar rotundamente alguna pregunta referida a algún hecho pasado que recuerde o no. Bueno, Jorge, muchas gracias por esta segunda entrevista. Yo a partir del sábado, bueno, voy a continuar con mi línea, que es la literaria, la cultural, siempre me echando con algún tema social, pero espero en un futuro poder volver a entrevistarlo, porque aparte que siempre suceden cosas en el país y en el mundo, como para que se renueve todo. Además, la política es la forma suprema de cultura, Exactamente. la vida de la ciudad. Bueno, muchas gracias, Jorge. Nos estamos comunicando en otra ocasión. Muchas gracias de corazón. Que tenga un buen fin de semana.